Sistema óseo, caja torácica y cinturas. La caja torácica está formada fundamentalmente por costillas que se encuentran articuladas posteriormente con la columna vertebral dorsal y anteriormente en un hueso par central que es el esternón. Normalmente son 12 pares de costillas y la pieza central que hemos dicho que es este hueso que tiene esta forma tan característica que es el esternón. Este esternón está compuesto por la parte superior que recibe el nombre de manubrio, la parte intermedia que es aplanada y que recibe el nombre de cuerpo, y este apéndice, esta prolongación pequeñita y que puede sobresalir hacia el exterior, que se llama apófisis sifoide. Bueno, pues la caja torácica la conforman estos pares de costillas unidos al esternón. Estas costillas están unidas al esternón mediante unos cartílagos que reciben el nombre de cartílagos costales. Y el espacio que existe entre costilla y costilla pues recibe el nombre de espacio intercostal. Estos serían los cartílagos costales y este sería el espacio intercostal. Y dentro de las costillas nos encontramos unas costillas que se llaman costillas verdaderas, que son las que articulan doblemente con la columna vertebral y directamente al cartílago costal y al cuerpo o al manubrio del esternón, que son estas que estoy señalando, pero inferiormente nos vamos a encontrar con 2-3 pares de costillas, que es variable según la persona o individuo, que se llaman falsas costillas. ¿Por qué? Porque no se articulan directamente con el esternón, sino que se articulan, se unen todas en un cartílago costal común que va a la parte inferior del esternón. Pero es más, es que al final quedan también 2 o 3 costillas que se llaman costillas flotantes que no tienen ningún tipo de unión al esternón. La caja torácica es una caja, una jaula, una urna que va a proteger fundamentalmente a los pulmones y al corazón. Y va a contener una serie de musculaturas accesorias que va a ayudar a que se produzcan los movimientos ventilatorios de inspiración y expiración. Aquí tenéis esquemas en el cual vamos a ver inicialmente el esternón, recordar sus partes, el manubrio, la parte superior, el cuerpo, que es la parte intermedia, y el apéndice sifoide, que es la parte final. Aquí tenemos la figura completa de la caja torácica y el lugar central que ocupa el esternón. Y aquí tenemos la anatomía de la costilla. Veis que tiene esta forma curva característica, donde tiene la cabeza costal, que es la que está articulada con cada una de las vértebras. Después tiene diferentes tuberosidades y un ángulo costal hacia la parte anterior, que articula finalmente con el cartílago costal. Aquí tenéis cada una de las costillas dibujadas con su cartílago costal, otra costilla, su cartílago costal, y estas serían las costillas verdaderas porque están articulando directamente con el esternón. Por debajo de ellas tendríamos 2-3 pares, dependiendo de la persona, del individuo, que son las falsas costillas, que son aquellas costillas que no se unen directamente al esternón, sino que están unidos al cuerpo del esternón mediante un cartílago costal común. Y es más, finalmente me quedan unas costillas que se llaman costillas flotantes, que son las inferiores. Alrededor de esa caja torácica aparecen una cintura, unos huesos que van a ser los encargados de unir al tronco, al eje axial del esqueleto óseo, las extremidades superiores. Esa es la cintura escapular. La cintura escapular tiene como función fundamental articular las extremidades superiores con la columna vertebral y con el resto del organismo, y ser el fundamental órgano que le proporciona movilidad a estas extremidades. Va a estar formada fundamentalmente por 2 huesos. Un hueso alargado en forma de S, que por un extremo se articula con el esternón y por otro con un hueso que vamos a estudiar ahora que se llama la escápula, que es este que estoy señalando. Luego, si vosotros os fijáis en este hueso señalado, tiene forma de S, articula
por un borde con el mango del esternón y por otro borde con este hueso que le vamos a llamar el omóplato o escápula. Bien, pues este hueso recibe este nombre porque se le denomina que es la clave de la articulación, perdón, la clave de la osificación. Es clave de la osificación porque es el primer hueso que empieza a osificarse. Osificarse significa pasar de tejido cartilaginoso a tejido óseo, pero es el último hueso que termina de osificarse en la edad adulta. Por eso decimos que es la clave de la osificación y de ahí viene el nombre de clavícula. Bueno, pues la clavícula forma uno de los huesos de la cintura escapular y el segundo hemos dicho que es el omóplato o escápula, que articula inicialmente con el gran hueso de la extremidad superior, que es el húmero, y articula también con la clavícula y una gran cantidad de ligamentos móviles que van a fijar el brazo a lo que es la caja torácica. Ahí tenéis dos visiones, anteroposterior y lateral. Esta será la anteroposterior, esta es la lateral, donde se van a mostrar la cintura pélvica. Aquí tenemos la clavícula en la anteroposterior, es el hueso que más nos sobresale en el tórax, que es esta parte de aquí, y el omóplato, para tocarlo, lo tenemos que tocar hacia atrás. He puesto cisura oblicua, pero esto no es la cisura oblicua es si yo sigo la línea hasta aquí abajo. No, a mí lo que me interesa es este trocito de flecha que lo que me señala concretamente es el omóplato, lo que me señala perfectamente la escápula, lo que se conoce con el nombre común de paletilla. Bueno, pues esto sería la paletilla, esto sería la clavícula, que son los dos huesos fundamentales que forman la cintura escapular. Aquí una descripción más precisa del omóplato o escápula. Veis que es un hueso triangular, es un hueso plano, que tiene una serie de entrantes y salientes muy característicos. El entrante más alto se llama acromion, ¿vale? Es una especie de espina hacia arriba que nosotros nos podemos tocar cuando nos vamos a tocar el hombro por detrás. Lo que nos estamos tocando es el acromion. Por la parte anterior a ese acromion existe también otro saliente que nos tocamos por la parte anterior de la escápula que se llama apófisis coracoide. Y justo por la parte de atrás, en la parte ósea que también nos podemos tocar, que se llama espina del omóplato, que da origen a dos cavidades totalmente distintas, que es la cavidad infraespinosa, es decir, infra significa que está por debajo de la espina, y la cavidad supraespinosa. Y aquí hay unos músculos infraespinosos y aquí hay unos músculos supraespinosos. Luego, esta espina es muy importante porque se van a insertar un montón de músculos y está hacia afuera, hacia la parte de atrás, en la parte más externa que nos tocamos. Y queda un hueco plano para que articule, para que ahí inserte lo que sería el húmero, que es el que va a dar origen a la cintura escapular, donde se va a entroncar la extremidad superior. Ahí tenemos una nueva imagen donde os pongo la escápula, donde volvemos a ver perfectamente delimitado lo que es el acromion, lo que es el apófisis coracoide en su visión anteroposterior y en su visión lateral. Veis que son las dos tuberosidades, los dos salientes que posee este hueso. Existen otros numerosos nombres, como son escotadura, borde medial, ángulo inferior. Eso os dejamos. A mí me interesa que aprendáis acromion, apófisis coracoide, que aprendáis lo que es la glenoide, lo que es la cavidad glenoidea, que es el sitio donde articula directamente el húmero, y lo que sería la espina, que deja lugar a dos fosas, como he dicho, que son y que se denominan fosa supraespinosa porque está por encima de la espina y la fosa infraespinosa que está por debajo. En esta, que es una imagen posterior, pues se ve aquí la cavidad glenoidea, que aquí estamos viendo en la visión frontal y que aquí estamos viendo en otra visión lateral. Aquí tenéis el aspecto anterior, el aspecto lateral y el aspecto posterior que presenta la escápula. Bueno, pues estos dos huesos, la escápula y la clavícula, son los que forman la cintura escapular. Repasamos: apófisis coracoide, acromion,
cavidad glenoidea, espina del omóplato. Empezamos con la otra cintura, la cintura pélvica, la que además rápidamente se nos viene a la mente cuando hablamos de la cintura. La cintura pélvica, igual que la cintura escapular, servía para que articulara fundamentalmente las extremidades superiores, pues la función de la cintura pélvica es articular con las extremidades inferiores y con la columna vertebral. Va a soportar esta cintura pélvica grandes aceleraciones que están producidas por los miembros inferiores cuando andamos o cuando corremos, de ahí que su constitución sea mucho más fuerte, sea mucho más consistente y además tiene una función extra que es, en el caso de la mujer, pues suponer el canal del parto, puesto que los niños cuando van a nacer por vía vaginal, por vía normal, tienen que atravesar este hueco que queda en el interior de lo que es la cintura pélvica. Hay algunos partos que no se pueden realizar por vía vaginal porque existe una insuficiencia en esa cintura pélvica. Aparece una cintura pélvica como el varón, muy pequeñita y con ese coxis muy metido. Mirad la distancia tan pequeñita que deja. Esta es la de la mujer, que es mucho más ancha y que no permitiría el parto. Por eso las mujeres, por constitución, son más anchas de cadera que los hombres, para permitir el paso del chico durante el parto. Y la cintura pélvica, veis que no está formada por huesos independientes, sino que está formada por una serie de huesos, que son estos que os tengo aquí dibujados, estos huesos que están fundidos, son iguales, son simétricos, tenemos el sacro en medio y ahora tenemos hacia la derecha y hacia la izquierda, bueno, pues tendremos la parte del coxal, que es como se llama este hueso derecha, y la parte del coxal izquierdo. El sacro queda en el centro con la fusión de las 5 vértebras y ahora aquí me encuentro este hueso grande que he dicho que se llama coxalo ilíaco, que está a su vez formado por la fusión de 3 huesos, lo que sería el ilion o pala ilíaca, lo que sería el isquion y lo que sería el pubis, ¿vale? Bueno, pues la fusión de ilion, isquion y pubis forman un hueso que se llama el hueso coxal o hueso ilíaco, que junto al sacro forma la cintura pélvica, que sirve para que articulen la extremidad inferior con la columna vertebral. En este esquema, pues os tengo puesto solamente la mitad del coxal, es decir, el coxal derecho, y en el coxal derecho tenemos perfectamente diferenciado lo que es el ilion, ¿vale? Y esta parte más ensanchada del ilion, pues se llama pala ilíaca, ¿vale? Y esta tuberosidad que está en el exterior, que es el hueso de la cadera, que es lo que nos tocamos nosotros normalmente en la parte externa, se llama cresta ilíaca, ¿vale? Y aquí tenemos la pala ilíaca. Después tenemos el acetábulo, que recibe el mismo nombre que hemos visto en la cintura escapular, que es donde va a articular el hueso fémur, que es el hueso de la extremidad inferior. Después tenemos el isquion, que es este hueso que tenemos aquí abajo, con esta tuberosidad, que es la parte del hueso sobre la cual nosotros nos sentamos, que es la tuberosidad isquiática, que es el isquion, y por fin la última parte del hueso, que es el pubis, que veis que tiene diferentes partes. La rama superior del pubis, la rama inferior del pubis y la sínfisis del pubis, que es el sitio donde se une con el otro coxal, con el coxal izquierdo. Y aquí una última diapositiva para que entendáis las diferencias anatómicas tan importantes entre la cintura pélvica masculina y la femenina. Y para que entendáis cómo un médico forense, simplemente estudiando lo que es la pelvis de unos restos óseos que se encuentren, es capaz de distinguir si se trataba de un hombre y de una mujer, porque existen una serie de rasgos diferenciales muy importantes. Lo primero es su configuración externa. La pelvis de la mujer es mucho más fina, es mucho más ligera, la masculina es más gruesa y pesada. Veis aquí la diferencia en general del tamaño. En cuanto al estrecho superior, es decir, en cuanto a algo que es el canal del parto, en la mujer veis que es claramente redondeada, en el varón tiene forma de corazón o forma triangular. Y el orificio del isquio, que se llama orificio obturador, en el caso de la mujer es ovalado y en el caso del varón es más redondeado. Y el acetábulo de la mujer es más pequeñito que el acetábulo del varón, que es más grande.
Pero sin lugar a dudas, lo que marca la diferencia entre la pelvis de la mujer y la pelvis del varón es este ángulo que se llama ángulo del pubis o ángulo subpúbico, que veis que en el caso de la mujer es más amplio que en el del varón. En el caso de la mujer, simplemente midiéndolo con los dedos, podemos ver que tiene una apertura entre 80 y 85 grados. En cambio, en el caso del varón, es mucho más estrechito, es mucho más pequeñito y está entre 50 y 60 grados.